Ahora está grabando. Muy bien. Bien, entonces, como estábamos conversando, empezamos hoy día la última unidad del curso, que es corriente eléctrica, y aquí vamos a estar hablando de conductores que no están en equilibrio electrostático, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes de toda la unidad anterior? Eh, un resultado importante fue que cuando los conductores están en equilibrio electrostático, es decir, cuando sus cargas al interior han cesado de moverse, y eso siempre hay que verlo con un poquito más de detalle, digamos, pero esa es la idea general. Cuando está en equilibrio electrostático, digo, el campo eléctrico dentro del conductor es cero. Ahora vamos a empezar a ver situaciones en que hay campos eléctricos dentro de un conductor, ¿ya? Aquí yo quise hacer un diagrama de un trozo de cobre. El cobre está constituido por átomos que tienen 29 electrones, ¿ya? 28 de los cuales están completando capas, y hay uno solo que está eh, en la última capa, digamos, que no está completa, obviamente. ¿Se acuerdan cómo se llama ese electrón que está en la última capa, que da lugar a las reacciones químicas y todo eso? Electrón de valencia. Exactamente, el electrón de valencia. Bueno, resulta que ese electrón de valencia, ahora cuando uno colocamos los átomos de cobre, cuando están en el alambre o los colocamos en un cristal de cobre, los átomos están ordenados en una red tridimensional, todos a una misma distancia, digamos, ¿ya? Así es que eso está simbolizado aquí con estos círculos rojos ahí, y estos serían los núcleos junto con las capas cerradas, ¿ya? Que en total tiene una carga de +1, porque acuérdense que el átomo como un todo son 29 protones y 29 electrones, eso es neutro, pero como aquí, en esta parte, aquí no estamos incluyendo el electrón de valencia, entonces tenemos un electrón menos, y por lo tanto, esta entidad que está aquí, que está compuesta por el núcleo y por las capas cerradas, tiene una carga +1. Y el electrón de valencia, que por ejemplo, a ver, ¿cuál escojo como ejemplo? Ya casi ninguno. Pero supongamos que este es un electrón que era de valencia y que estaba más cerca del átomo aquí, entonces está +1 con este electrón que tiene carga -1, entonces hacen el átomo neutro, ¿ya? Bien, entonces, estas rayitas que están aquí simbolizan que voy a decir de aquí en adelante que estos son los núcleos, ¿ya? Es que tiene carga todo +1. Están vibrando en torno a sus posiciones de equilibrio en esta red tridimensional, pero la vibración tiene una amplitud pequeña, ¿ya? Así que típicamente esta vibración tiene una amplitud de quizás menos de un 2 o 3% de lo que es la distancia entre un átomo y otro, ¿ya? Y lo novedoso acá para nosotros es que el electrón de valencia que estaba asociado a cada uno de los átomos, ahora ya deja de pertenecer, digamos, entre comillas, a cada átomo, y se desliga del átomo. Y este electrón que era de valencia empieza a caminar, digamos, por todo el alambre, y va con distintas velocidades, y aquí está simbolizado con estas partículas negras, y que la velocidad está indicada con esta flecha roja que está aquí. Entonces uno puede ver que estos electrones, algunos van muy rápido, como ese, otro
este va más lento. ¿Hay alguno detenido, no? Momentáneamente no, no hay, todos están con flechas, ¿no es cierto? Si todos los puse con flecha, ese tiene una velocidad chica hacia arriba, hacia la derecha, esto hacia abajo, hacia la izquierda, qué sé yo. Y estos electrones de valencia ahora se llaman electrones de conducción, ¿ya? Esos son los electrones que producen que son responsables, digamos, de la electricidad en el cobre. Son los viejos electrones de valencia que ahora, como digo, se desligan de su átomo, empiezan a moverse dentro del metal y tienen este tipo de movimiento. Cuando usted tiene este alambre, ahí lo cortó y lo tiene encima de la mesa, no hay corriente, pero sí tiene que mantener en mente que está esta foto, digamos. Así están moviéndose. Es como las moléculas de un gas en la sala de clase. Ya las moléculas se están moviendo para todas las direcciones, está permitido que choquen entre ellas y cuando esta que está aquí, por ejemplo, cualquiera, digamos, esta llega y choca con esa que está allá, entonces en el choque le transmite momentum, cambia la dirección de la velocidad de esta, ¿cierto? Si le pega hacia allá, entonces le va a cambiar la dirección y a su vez ella misma va a cambiar su propia dirección. Entonces hay algunos átomos, perdón, algunos electrones que de repente debido a los choques empiezan a andar más rápido, otros empiezan a andar más lento, ¿ya? Pero la distribución de velocidades dentro del material se mantiene constante. O sea, a ver, en números uno podría pensar, ok, los electrones están viajando con velocidades más o menos grandes, esta velocidad que está aquí son más o menos grandes, por ejemplo, 400 metros por segundo, algo así. Hay de todas las velocidades, hay algunos que prácticamente están detenidos en cierto instante si usted los mide, otros están viajando lento, entre 10 y 20 metros por segundo, otros están viajando bastante rápido, entre 300 y 310 metros por segundo, ya en cada rango de velocidades o en cada intervalo de velocidades hay cierto número de electrones viajando a esa velocidad. Y cuando un electrón, debido a un choque, sale de su rango, otro electrón, debido a otro choque con otra partícula, entra a ese rango a reemplazarlo, digamos. Entonces, la distribución de velocidades se mantiene constante. O sea que si en este cobre hay un 10% de electrones que viajan entre 450 y 470 metros por segundo, ese porcentaje se mantiene, aunque unos salgan de ese rango y entonces otros entran, ¿ya? Y en este caso, si usted, por ejemplo, se detiene aquí y hace un corte transversal y hace un área, o sea, lo corta, utilicemos, bueno, supongamos que para que esto cortamos aquí, aquí seguía el alambre para acá, por ejemplo. Entonces, en este corte transversal, mantengamos en mente que esto se está moviendo aquí todo hasta acá, todo es el doble de longitud, y por esta sección transversal de área A, entonces pasan algunos para la derecha y otros pasan hacia la izquierda, digamos. Entonces, no hay un flujo neto de partículas a través de una sección transversal. O sea, algunas pasan para la izquierda, otras pasan para la derecha, pero en promedio eh, eh, no hay un flujo neto, ¿ya? Bueno, así es que nos podemos dar cuenta que no deja de ser novedoso para nosotros, que estamos recién viendo esto en el curso, que un trozo de cobre así tiene hartas cosas adentro, tiene hartas cosas que estudiar, digamos. ¿Ya? Bien, entonces, bueno, aquí esto había puesto tungsteno, entonces es ok, da lo mismo, un conductor, no sé, un metal, son casos de metales, entonces las velocidades de los electrones, porque ya hemos dicho que los protones ahí están en equilibrio, apenas vibran nomás, pero ellos no salen a caminar, digamos. Entonces, la velocidad de los electrones de conducción se parecen a las velocidades de las moléculas de un gas ideal.
¿ya? Y entonces un electrón en particular, si usted le sigue la pista, va a seguir una trayectoria en zigzag. Y ahí lo tenemos. Entonces el electrón partió aquí y se mueve en zigzag para todas partes, qué sé yo, eh, recorre todo esto y después de cierto tiempo va a volver al mismo punto, ¿ya? Eso le pasa a cualquiera de los electrones, de tal manera, eso es lo que uno diría está en equilibrio. Fíjese que hay movimiento, pero si usted mide en un tiempo suficientemente largo, que a lo mejor pueden ser incluso milésimas de segundo, usted ve que ninguno se mueve en forma neta, ninguno se desplaza en forma neta, ¿ya? Bien, ahora hagamos un experimento un poquito más, con un poquito más de elementos. Tomemos este trozo de, de metal y conectémoslo a una pila, a una pila, vamos a decir ahí de 1,5 volts. Veamos, ¿qué es lo que hace esta pila? A ver, ahí me gustaría escuchar a ustedes si tienen alguna idea. ¿Qué es lo que hará la pila cuando usted lo conecta de esa manera? ¿Qué efecto tiene eso? Profe, creo que sí, sincronizará todo el flujo de partículas electrones, eh, poniendo una Sí, palabra muy burda. sí, habría que ver, ¿no es cierto?, qué es lo que significaría sincronizar, ¿no es cierto? Pero capto su idea. Sí, está bien. Eh, ¿Alguna otra idea? Esta pila, digamos que tiene un 1,5 volts. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué produce dentro de este trozo de cobre? Hay un movimiento de partículas, Ya, ¿de cuáles partículas? ¿Serían los protones, electro, los electrones? ¿Y por qué se moverían los electrones? porque van de Bueno, ya se positivo a está, negativo. Porque ya, son los que están libres. son libres, ya se mueven, dice. Pero ¿por qué se mueven? Dice. O sea, ya se estaban moviendo, ¿no es cierto? Se Porque estaban hay, moviendo, porque se estaban hay, moviendo. Sí, ahora van a alterar un poco su movimiento, ¿no es cierto? porque le estamos aplicando una carga con la pila. Pero ¿qué significará eso, en otras palabras? Porque fíjese que en realidad este trozo sigue teniendo los mismos cantidad de protones que están ahí en los núcleos y la misma cantidad de electrones. Así es que al decir le hemos aplicado una carga, uno se puede dar la idea de que le aumentó la carga al cobre y al trozo de cobre o disminuyó, pero la verdad es que la carga sigue siendo la misma dentro del cobre. Se afectó el movimiento de los electrones, eso sí. ¿Y por qué se afectaría, y por qué se afectaría el movimiento de los electrones? ¿O cómo sería una manera de afectar el movimiento de los electrones? Bueno, aquí lo que sucede, hay varias maneras de explicarlo y, y varias de esas, o sea, son correctas, y corresponden a distintos niveles, digamos. Vamos a decir lo siguiente para ir como introduciendo el vocabulario, después nos tendremos que devolver atrás para explicar algunas cosas, ¿ya? De todas maneras, ustedes pueden ver estas discusiones, esta discusión misma no la tiene el Serway, está en un libro que se los puedo dar como referencia. eh, Pueden buscar en internet Purcell del curso de Berkeley, ¿ya? Ahí están estos diagramas. Eh, eh, Esta pila de 1,5 volts crea una diferencia de potencial entre los extremos del alambre. Aquí esto de 1,5 volts es una diferencia de potencial entre los extremos de la pila. Este es el polo positivo, este es el polo negativo. Esta
este polo o este lado de la pila está a 1,5 volts más alto que este de acá, ¿ya? Y lo que pasa es que acá, digámoslo así en este momento, va a crear, a ver, se va a mantener el mismo potencial aquí en este extremo, y este negativo acá se va a mantener acá, el mismo valor, de tal manera que entre estos dos extremos del cobre también hay 1,5 volts, ¿ya? Esto, y entonces, y este está a mayor potencial, porque el polo positivo está a mayor potencial que este, entonces este extremo del alambre está a mayor potencial que este. Eso bajo la condición, y en este esquema aquí lo estamos viendo así, esto es como aparece en un circuito, de repente en el circuito le colocan esto como estos serruchos así, ese símbolo de resistencia, y esto como un alambre así delgadito, ¿ya? Y en realidad hay que explicar un poquitito eso. Este alambre aquí en este caso, si esto era cobre, esto es un alambre, por ejemplo, es un conductor perfecto, simboliza a un conductor perfecto o a un superconductor. Y en esta parte de aquí, en realidad no se crea campo eléctrico dentro de este superconductor. Aquí no hay campo eléctrico, ¿ya? Y aquí entonces, por lo tanto, aquí no va a haber una caída de potencial entre este punto y este, porque ustedes se acuerdan que el V, que es el potencial eléctrico, es la integral de E punto de L. Y si en el camino que usted escoge el E es 0, entonces no hay una diferencia de potencial. Entonces aquí se mantiene la misma diferencia que está aquí, se mantiene acá. ¿Ya? Entonces ese es un esquema hablándolo en términos de potenciales. Entonces uno dice, bueno, aquí al aplicar 1,5 volts, yo creo esta diferencia potencial entre los extremos, también 1,5 volts, y este a mayor voltaje que este. ¿Qué significa que usted ha creado una diferencia de potencial dentro del alambre? Eso sí, me gustaría si alguien tiene alguna idea, ¿qué significa en otras palabras? Que ahora hay una diferencia potencial dentro del alambre. En la lámina anterior no había. ¿Cuándo se crea una diferencia de potencial entre dos puntos? O sea, porque de la definición de diferencia de potencial, ¿cómo calculamos la diferencia de potencial entre dos puntos? Esto es como repaso para la prueba también que va a venir. Si usted le pregunta la diferencia de potencial entre dos puntos, ¿cómo la calcula la diferencia potencial entre dos puntos? Más o menos, en palabras sencillas. ¿Aló? ¿Se escucha o no? Sí, profe, se escucha. Sí, se escucha. Ya, qué bueno. Eso es bueno. Bueno, ya, pero de lo que hemos estudiado entonces, acuérdense, la diferencia de potencial tiene que ver con la integral de E punto de L, ¿o no? O sea, ahí hay que mantener, cuando vayan a sus notas de nuevo, el tema de los signos y de dónde integra usted, pero si usted quiere acordarse y hacer un análisis así no tan detallista, uno dice, bueno, si aquí hay una diferencia de potencial, y la diferencia de potencial tiene que ver con la integral de E punto de L, ¿ya? Entonces significa que hay un E, ¿ya? En esta lámina de acá no hay diferencia de potencial entre los extremos, ¿ya? No está conectado con la batería. Entonces, significa que el campo eléctrico aquí es 0. Eso igual hay que tomarlo con un poquito de cuidado, porque significa que la integral de E punto de L en una trayectoria de aquí hasta acá es 0. Entonces, una forma sencilla de decirlo es que, bueno, no hay campo eléctrico en ninguna parte. Alguien podría objetar eso y decir, bueno, pero cerca del protón hay un campo eléctrico positivo bastante fuerte, pero también dentro de un electrón hay potencial negativo también bastante fuerte. Entonces, como esos dos potenciales tienden a anularse y al final de cuentas hay un potencial 0, ¿ya?
O sea, hay una cosa microscópica, estos son trillones de electrones dando vuelta aquí. Entonces, en vez de ser como partículas, usted prácticamente ve una nube, ve como una distribución de carga continua, desde lejos, digamos. Ahora, si usted se mete con un microscopio, digamos, y empieza a mirar esto, va a ver estas cosas así, ¿ya? Pero si no hay diferencia potencial, uno dice, ya, entonces no hay campo eléctrico, ¿ya? Con las salvedades que estamos comentando. Acá se ha creado una diferencia de potencial de 1,5 volts, entonces significa que hay un campo eléctrico entre medio. Se creó un campo eléctrico, ¿ya? ¿Y qué significa que se creó un campo eléctrico? Bueno, o cómo usted lo mide eso. Significa que si usted coloca una partícula aquí, esta partícula va a sentir una fuerza, igual a Q por E, ¿ya? Entonces, y el campo eléctrico va a venir dirigido desde el punto de mayor potencial al de menor. Así es que aquí está la dirección del campo eléctrico que se creó debido a que usted conectó esto con esta pila. Se creó un campo eléctrico. ¿Qué efecto tiene sobre los electrones ese campo eléctrico? Es que le produce una fuerza sobre ellos. ¿Hacia dónde está dirigido la fuerza que sienten un electrón cualquiera de estos que está viajando adentro? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Con este campo eléctrico a que estamos apuntando aquí. ¿Algún voluntario? ¿Alguna voluntaria? Profe, ¿puedes repetir? No, es que estábamos diciendo aquí, vamos a ver a la lámina anterior, aquí están los electrones, no hay campo, ¿ya? Y están viajando con esas velocidades rojas que están aquí. Y si usted aplica un campo hacia la izquierda, o sea, de aquí para allá, estos electrones van a sentir una fuerza debido a ese campo. ¿Hacia dónde sienten la fuerza? Si el campo es hacia la izquierda. ¿Qué fuerza sienten? Sienten la fuerza Q por E. El E es hacia la izquierda y el Q es negativo en este caso porque estamos refiriéndonos a los electrones. Entonces la fuerza que sienten los electrones es hacia la derecha, es opuesto a la dirección del campo, ¿ya? Así es que aquí este campo está para allá, estos electrones van a sentir una fuerza contraria a este vector, o sea, hacia la derecha, para acá. Entonces, esa fuerza lo que va a producir es la fuerza produce una aceleración. Entonces van a sentir una aceleración hacia la derecha. Entonces y una aceleración significa un cambio en la velocidad. Entonces la velocidad de ellos se va a cambiar con un cambio hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, esto es lo que está aquí ahora, debido a este campo, todos estos electrones que estaban al principio, su velocidad está un poquito desviada hacia la derecha. A ver si podemos ver esas dos cosas en una sola transparencia. No se va a poder. Mira, a ver. ¿Se ve todavía? ¿Pueden ver las dos juntas o no? Esto y esto se ve. Se ve bien, ¿no es cierto? ¿Aló? Sí, profe. Ya. Bueno, entonces, a ver, fijémonos en uno solo. Fíjense que ya este que iba hacia la derecha, este que está aquí, ahora sufrió un cambio hacia la derecha, también hacia la derecha, y ahora es más largo, entonces la velocidad es mayor. Ahora, mire, este que estaba hacia la izquierda también sufre un cambio hacia la derecha. ¿Y qué le va a pasar a este cuando sufre un cambio hacia la derecha? Puede compensar su velocidad a la izquierda. Entonces al final ahí quedaría con velocidad cero, que justamente este vector que está aquí, ahí prácticamente este tiene velocidad cero. Ahora, un tercero podría ser a ver cuál, este que está aquí arriba, está inclinado hacia arriba, hacia la derecha,
y ahora ese, fíjese que quedó, perdón, este está inclinado hacia la derecha, sufre un cambio hacia la, estoy enredándome, este está inclinado hacia la izquierda. Ahora aquí abajo ven que está inclinado hacia la derecha, ¿ya? Entonces, claramente aquí están con una distribución de velocidades, usted aplicó la pila, creó un campo eléctrico adentro, sufrieron una fuerza, esa fuerza produjo una aceleración y esa aceleración significa que hubo un cambio en la velocidad. Y ahí en estas flechas verdes está cambiada la velocidad. Usted igual ve como que están todos en zigzag, desordenados, pero sobrepuesto a esto hay un cambio en la velocidad hacia la derecha. A ver cómo me salió esta transparencia que está aquí. Ahí los dibujé simultáneamente. Lo voy a agrandar para que lo veamos. Ahí. Este es el vector campo eléctrico, ya es el único. Ya. Entonces tenemos los rojos y después termina en verde. Entonces el rojo le tiene que sumar algo hacia la derecha para llegar al verde. Y siempre es la misma cantidad. ¿Se dan cuenta? Es una flecha como de 1 centímetro hacia la derecha, para cualquier caso. En algunos casos entonces hace que la velocidad inicial crezca, en otros casos hace que disminuya. En otros casos quedó inclinado hacia arriba, hacia la izquierda, ahora está hacia arriba pero hacia la derecha. Este que estaba hacia abajo, hacia la izquierda también, aquí sigue inclinado hacia abajo, también hacia la izquierda, pero está menos inclinado. Ese es el efecto que tiene. Entonces, lo que tenemos es una... Si esto sucede en un cierto tiempo, supongamos que este cambio en la velocidad sucedió en 1 segundo. Entonces, eso nos dice que los electrones aceleraron en 1 segundo, porque la aceleración es delta B partido por delta T. Entonces aquí hay un delta B, hay un delta T, y esa razón es la aceleración media que sufrieron los electrones en este proceso. ¿Ya? Entonces, como uno esperaría desde antemano, los electrones al experimentar un campo eléctrico van a acelerar, van a sentir una fuerza y van a acelerar. ¿Ya? Ahora, hay un pequeño detalle con eso, ¿ya? Que vamos a ver al tiro. Estos electrones, ¿cómo van a viajar entonces? Si nos quedamos con esta discusión hasta este momento, estos electrones, usted dice, aquí sufrió una aceleración, entonces, ahí sufrió un cambio en la velocidad en cierto tiempo, entonces aceleró hacia la derecha, y después va a seguir acelerando hacia la derecha, entonces se va a mover hacia la derecha cada vez más rápido, ¿ya? Pero lo que sucede en este alambre de cobre es que estos electrones también van a ir sintiendo el efecto de estas vibraciones de los núcleos. Y eso hace que en vez de moverse acelerado, terminen moviéndose con una velocidad constante, ¿ya? Que a eso le llamamos velocidad de arrastre, ¿ya? Y eso está puesto aquí en esta transparencia. Hay un campo eléctrico hacia la izquierda, o sea, de aquí para allá, los electrones se mueven contrario, pero no se mueven con aceleración constante debido al campo, lo que uno espera, como si considera solamente el campo eléctrico aplicado, sino que se mueven con velocidad constante, y eso se llama velocidad de arrastre. ¿Ya? Y entonces, bueno, aquí le había puesto la pregunta, pero ya se la respondía, que por qué se mueven con velocidad constante, es porque las vibraciones de los núcleos los van frenando. Actúan así como una suerte de roce, ¿ya? No permiten que los electrones se aceleren. Bien, a mí me gusta dar una idea más cotidiana de este tipo de movimiento para que lo mantengamos en mente, ¿ya?
Así que si alguien ha tomado este curso antes va a escuchar lo mismo, pero creo que lo hago porque es efectivo. Este tipo de movimiento rojo que está acá eh, sería como, por ejemplo, si uno está en un bar en los tiempos que no había pandemia, ¿ya? Entonces, ¿qué le pasa a uno si sale de un bar? De repente le pasa por lo menos a alguna gente que empieza a caminar y al final camina en todas direcciones y no avanza mucho y después de un tiempo llega al mismo bar, digamos. ¿Han escuchado alguna historia parecida a esa o no? Lo encuentro un poco. ¿Cómo están jóvenes? Están un poco, ¿cómo podríamos decir? ¿Preocupados, no? A ver, ¿se entiende lo que estamos conversando, no? Profe, ¿que Sí. cree poder explicar el ejemplo otra vez? Es que mire, por eso aquí lo quería explicar de esta manera coloquial y después usted entonces puede repasar el video y leer en su libro, porque este curso hay que recordar eso, ¿ya? Uno como profe, ustedes conocen el libro, que tiene muchas cosas, uno selecciona y más encima, dentro de la selección misma, no discute todas las cosas porque tiene que complementarse con lectura y a veces lo que uno no entiende con palabras, digamos, de repente, cuando uno está tranquilo en la noche y lee un rato, dice, esto es lo que estaba hablando el profe, sí, sí, ahora lo entiendo, ¿ya? Así que eso los insto a que lean el libro, ¿ya? De todas maneras, pero aquí en este caso estos electrones se están moviendo al azar, cuando no hay pila conectada, entonces es como un patrón ahí que sale del bar y al final de cuentas sale a caminar y llega donde mismo, ¿ya? Pero ¿qué pasa si al salir a caminar hay un viento que lo puede arrastrar un poco? Entonces, en ese caso, la persona que salió del bar, ¿qué va a hacer? Va a partir de un punto y aunque se va a empezar a caminar en forma desordenada, ya no va a volver al mismo bar. Se va a desplazar un poco y ya empieza a caminar, posiblemente llegue a otro bar, ¿no? Pero, eh, pero ya se desplazó en forma neta. Esto digamos que es un desplazamiento en forma neta. Acá arriba se estaba desplazando, pero después de cierto tiempo el desplazamiento total el desplazamiento neto era cero, digamos, así que llegó donde mismo. Pero ahora sí que hay un desplazamiento neto. Y la velocidad de arrastre tiene que ver con eso, con la velocidad con que se desplaza desde este punto después de cierto tiempo y llegó acá. ¿Ya? Entonces, esta velocidad puede ser lenta, pero esta velocidad en zigzag, esa sí que puede ser rápido. ¿Ya? Así que ahí tenemos un poquito para que se formen alguna idea pictórica de qué es lo que significa esta velocidad de arrastre que se van a encontrar de aquí para adelante. Por lo menos por algún tiempo, por algún par de clases y algún par de páginas en el libro. Y después ya uno que lo ha internalizado ya sigue trabajando. Bueno, entonces, tenemos eso, velocidad de arrastre entonces. Ahora eh, vamos a volver aquí a nuestro alambre. Una cosa, bueno, vamos a introducir el concepto de corriente eléctrica, ¿ya? Una cosa que aquí no escribí, pero se los voy a decir ahora y en la próxima transparencia se lo voy a escribir para que les queden palabras, en escrito, digamos. Estos son electrones. A ver, el concepto general que quiero decir es lo siguiente con respecto a corriente. Recién vamos a empezar a estudiar corriente. A ver si lo puedo escribir aquí. Si usted tiene, a ver, voy a poner aquí, cargas positivas. Voy a dibujar cargas positivas aquí. Una. Ya. Voy a hacerlo con cuidado aquí para que nos quede. Ya. Me empezó a fallar esto. ¿Qué les parece? Ahí sí. Es mañoso este.
Ya, ahí tengo una carga positiva y que viaja hacia la derecha. Voy a tratar de hacerlo bien aquí. Ahí, viaja hacia la derecha. Y si tiene, son dos cargas, vamos a poner varias cargas, pero voy a hacer dos nomás. Ya, entonces aquí voy a hacer la otra. Ahí mira, ahí quedó perfecto. Eso debería ser un círculo. Ahí. Ya, esas dos. Estas partículas positivas viajando hacia la derecha constituyen una corriente hacia allá. Hacia la derecha. Esa es la corriente. La vamos a poner con la letra I. Oh. Ya. Ya se puso mañoso esto. Bueno, eso. Esa es la corriente. Ahora, si las partículas son negativas, esa, ahí, y están viajando, también está viajando hacia la derecha, ahí, aquí voy a... Esto es práctica, parece, ¿se da cuenta? Ahí, ahí, ahí. A ver si ahora me escribe la I aquí. Entonces, no, ¿por qué lo haces? Ahí está la I. Voy a escribir la I. La corriente es hacia allá. Aquí, en este caso de aquí, a lo mejor porque salto de la página se enoja. Voy a escribirle aquí. En este caso tenemos que la corriente, cuando son negativas que van hacia la derecha, la corriente decimos que va hacia la izquierda. Ya, a ver qué les parece ese diagrama. Si están de acuerdo, eso nomás quiero saber. O si tienen alguna pregunta para que la tratemos de aclarar al tiro con esa convención. Si tiene muchas partículas positivas viajando hacia la derecha, entonces nosotros decimos que ellas constituyen una corriente que va hacia la derecha. Si tienen partículas negativas que viajan hacia la derecha, nosotros decimos que hay una corriente, que eso constituye una corriente hacia la izquierda. ¿Les parece? ¿Alguna pregunta sobre eso o no? Ya, otra cosa es que la corriente, aquí estamos diciendo que es una corriente que a ver, no sé cómo decirlo bien, hay que tener cuidado. Una corriente, digamos, hacia la derecha. Ya. Una cosa que hay que mantener, que vamos a tener que mantener en mente, que la corriente no es una cantidad física vectorial, ¿ya? Es un escalar. Entonces, cuando uno dice que hay una corriente hacia la izquierda, hacia la derecha, hay que tener ese cuidado. Es algo parecido a lo que nos pasaba con el flujo, porque uno decía que había un flujo de agua hacia la izquierda o hacia la derecha, pero en realidad el flujo, la cantidad física flujo, no es vectorial, es una cantidad escalar. Entonces, a lo más puede tomar signo positivo o negativo, ¿ya? Pero no es vector. En realidad se calcula, el flujo se calcula como producto punto entre el campo, entre la velocidad, digamos, y el vector que representa a la superficie. Hay un producto punto y el producto punto, el resultado del producto punto es un escalar. Bueno, para la corriente también hay que tener cuidado en ese sentido. Y más aún, en varias fórmulas que vamos a ver, la corriente es un número positivo, se considera positivo o está definido positivo aunque vaya a la izquierda y a la derecha, ¿ya? Entonces esas son cositas que vamos a tener que ver a medida que vamos desarrollando esto para poder hacer problemas, digamos, y llegar a los resultados correctos. Bueno, volviendo entonces a nuestro alambre, aquí tenemos electrones, que eran los que se estaban moviendo hacia la derecha. Esto constituye una corriente, vamos a decir que hay una corriente hacia la izquierda.
O sea, y entonces, y en resumidas cuentas, por esto de acá, decir que hay electrones moviéndose hacia la derecha es equivalente a decir que hay protones, cargas positivas, moviéndose hacia la izquierda. ¿Ya? Bien, ya. Hay que mantener eso en mente, y para lo que viene aquí, para la discusión sobre corriente eléctrica, los libros siempre, la discusión sobre corriente eléctrica la hacen pensando que las cargas son positivas, ¿ya? Así es que si uno quiere hacer conexión con lo que estábamos diciendo antes, aquí con los dos gráficos desde antes, los dos diagramas, vamos a, en vez de los electrones que están viajando hacia la derecha, vamos a pensar en cargas positivas viajando hacia la izquierda. Entonces eso es lo que tenemos aquí en esta partecita. ¿Ya? Entonces, esto podría ser como independiente de lo anterior. Aquí, digamos, vamos a entrar a un tema de la corriente eléctrica. ¿Qué vamos a entender por corriente eléctrica? ¿Ya? Y esa discusión la vamos a hacer con cargas positivas, por ejemplo, que se están moviendo hacia allá, hacia la izquierda. Entonces, tenemos aquí un trozo de alambre. Vamos a hacer un corte en el alambre transversal. ¿Ya? Entonces, y vamos a ver cuántas partículas cruzan esta sección transversal por unidad de tiempo. ¿Ya? Y a eso en realidad le vamos a llamar corriente. ¿Ya? Entonces usted si se detiene aquí en esta sección transversal, a ver si les puedo hacer un ejemplo gráfico de este concepto. A ver si tengo un lápiz aquí. A ver, jóvenes, ¿me ven bien o no? Porque aquí sí que yo necesito su ayuda. ¿Se ve lo que tengo dos lápices aquí? Sí, profe. Ya, entonces tenemos este lápiz, uno solo, digamos, este es nuestro alambre. Vamos a hacer un corte transversal, ¿ya? Entonces vamos a separar al alambre aquí en dos partes. El transversal significa perpendicular al eje del alambre. El eje del alambre va a lo largo del alambre, ¿no es cierto? Así. Entonces este corte que vamos a hacer aquí, lo estamos haciendo transversal, perpendicular. No es un corte así, ¿ya? No es oblicuo. Este es un corte transversal. Y a eso en los libros le llaman una sección transversal. Así es que tome usted como sinónimo seccionar a algo como cortar algo, ¿ya? Entonces esta sección transversal es un corte transversal. Y si usted lo ve de frente así, usted se da cuenta que ese corte transversal tiene cierta área, que sería pi por el radio del alambre al cuadrado, ¿ya? Entonces usted va a encontrar frecuentemente la expresión una sección transversal de área A, ¿ya? Bueno, entonces ahí tenemos ese concepto y vamos a preocuparnos de cuánta carga cruza esta sección transversal por unidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, si aquí usted, estas cargas positivas, supongamos que van protones pasando para allá, hacia la izquierda, si en un segundo pasan 50 protones, entonces usted tiene una corriente de 50 protones por segundo, si pasan 50 protones en un segundo, ¿cierto? Eso sería la corriente en ese punto. Ahora, nosotros, la corriente en el Sistema Internacional de Unidades está medida en cargas de... la unidad es un coulomb por segundo, y un coulomb son del orden de 6 por 10 elevado a 19 veces la carga de un electrón. Es un número enorme, ¿no es cierto? Pero ese es el concepto básico para la discusión más analítica, y cuando uno tiene que hacer algunos cálculos, es el número de cargas que cruza una sección transversal. Ahora, cuando uno está conversando en forma coloquial, dice que por el alambre, no está diciendo que por una sección transversal del alambre cruza un coulomb por segundo, sino que dice de repente que el alambre lleva un coulomb o tiene una corriente de un coulomb. Perdón, una corriente de un ampere. O sea, el alambre lleva una corriente de un ampere o conduce una corriente de un ampere. Pero para los cálculos significa eso. Si es un ampere, significa que una cantidad igual a un coulomb
cruza esta sección transversal en un segundo. Bien. Ahora, la corriente, que es en un promedio de tiempo podría ser delta Q partido por delta T, ¿ya? Pero cuando uno quiere considerar un tiempo infinitesimal, obtiene la corriente instantánea, es de Q a dt, ¿ya? Y queremos relacionar esta cantidad física, la corriente eléctrica, con propiedades microscópicas del alambre. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a considerar estas partículas de carga Q cada una, ¿ya? Aquí adentro del alambre hay cierta densidad de partículas, hay tantas partículas por unidad de volumen, ¿ya? Entonces, ¿qué otra cosa hay en forma microscópica? Hay una densidad de partículas, está la carga de cada partícula y está la velocidad de arrastre que lleva cada partícula. Ahora, si las partículas son todas iguales y tienen la misma masa, ¿ya? Y tienen la misma carga, entonces todas van a viajar con la misma velocidad de arrastre cuando se le aplica un campo eléctrico, ¿ya? A ver si podemos hacer una pequeña discusión acerca de cómo dependerá la corriente la corriente aquí a través de esta sección transversal con respecto a estas propiedades de las partículas. O sea, si cada partícula tiene mayor carga, la corriente que cruza esta sección transversal será mayor o menor. O sea, a mayor carga, ¿qué le pasa a la corriente? Porque la corriente es la cantidad de carga que cruza esta sección de área A. Entonces, si el Q es mayor, si cada carga contribuye con mayor, si cada partícula contribuye con mayor carga, entonces la corriente va a crecer, ¿no es cierto? Si cada partícula tiene mayor carga. O sea, la corriente es proporcional a la carga de la partícula. Ahora, si la partícula va viajando con mayor velocidad, entonces la corriente que cruza esta sección transversal también crece. Y la otra propiedad es el número de partículas por unidad de volumen. Si hay muchas más partículas aquí dentro de este alambre, entonces en un segundo va a cruzar muchas más partículas por la sección transversal. Entonces también va a haber mayor carga. ¿Ya? Entonces, de esta discusión, ¿qué es lo que tenemos como resultado? Que, bueno, aquí le estoy dando el resultado en realidad. Aquí está como la deducción. Que la corriente va a ser proporcional, en realidad va a ser igual aquí, al producto de la densidad de partículas, o sea, a mayor densidad va a haber mayor corriente, por la carga de cada partícula y por la velocidad de arrastre de cada partícula. Y también, esas son las tres cantidades microscópicas. Y también está relacionada con una cantidad macroscópica, que es el área de la sección transversal. Entonces, a mayor área, también hay mayor corriente. Mayor corriente pueden cruzar esa superficie. Así es que una expresión para la corriente de un alambre de cobre tiene que ver con esas cuatro magnitudes, esas cuatro cantidades, tres microscópicas y una macroscópica. ¿Ya? Eso se lo voy a dejar así nomás, ahí, para que lean, y la próxima clase quizás lo voy a dejar para que ustedes lo piensen un poquitito, esta pequeña deducción que está aquí, y llegar a esta expresión para la corriente. ¿Ya? Ahora, uno puede preguntarse, ok, si tengo un alambre de cobre que lleva tanto ampere, aquí yo hice un pequeño cálculo, por ejemplo, si un alambre que lleve 10 amperes de corriente, ya sabemos que son electrones los que van viajando dentro del cobre, ellos tienen una carga del orden de 6 por 10 a la menos 19 coulomb,
tienen una densidad de electrones que también, bueno, no la copié aquí, pero la densidad, el número de electrones por unidad de volumen dentro de un alambre de cobre, ¿quién tiene alguna idea de cuántos electrones hay por centímetro cúbico? ¿Cuántos electrones habrá por centímetro cúbico de cobre? ¿Alguna idea? Más o menos. A ver si alguien se atreve. Pregunto, bro, ¿qué preguntó, profe? ¿Ah? ¿Qué preguntó? No, estoy preguntando si si tenemos alguna intuición de cuántos electrones habrá en un centímetro cúbico de cobre. Es difícil adivinar, pero para entretenernos un rato. Átomo. Harto, sí, pero más o menos. Es sobre el número de Avogadro, ¿no? ¿Ah? Está el número de Avogadro, que era la cantidad de moles que Claro. había en un gramo, ¿no? Bien, a eso iba. Tiene que ver con el número de Avogadro, ¿no es cierto? Y el número de Avogadro es como 10 elevado a 23, ¿no es cierto? Entonces, ya, digamos, no vamos a hacer el cálculo, pero ya este número es del orden de 10 elevado a 23. Y la carga de cada electrón es de 10 elevado a menos a 10 elevado a menos... bueno, no me va a dar esto aquí. Esto es 10 elevado a 23 y esto es 10 elevado a menos 19 Coulomb. Entonces ahí ya tenemos 23 menos 19, tenemos 4. Esto. Pero el área, aquí encontré un alambre, no sé qué número es este alambre, pero tiene un área de 6 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Ok, entonces si usted ve en una tabla, busque el N, el número de partículas que hay en un alambre de cobre por centímetro, por lo que sea, tiene que ser, bueno, va a tener que verlo en unidades de metros cúbicos, la carga de cada uno y esta sección transversal del alambre de área A, y puede calcular para 10 amperes cuál es la velocidad de arrastre de estos electrones. Y lo que se va a encontrar es que es bastante pequeña. Fíjese que es del orden de 2 por 10 a la menos 4 metros por segundo. O sea, 2 por 10 a la menos 3 sería 1 milímetro por segundo. O sea que estos electrones recorren una décima de milímetro en un segundo. O sea, se demoran 10 segundos en recorrer 1 milímetro, más o menos. Mantengamos en mente que los electrones ya, para alguna de las corrientes que se usan en la casa, qué sé yo, van viajando con una velocidad de arrastre de 1 milímetro por segundo. Es poco, ¿no es cierto? Yo creo que nosotros andamos más rápido que eso. Ahora, hagamos una pregunta. ¿Cuánto se demora, si usted prende el interruptor de la luz, cuánto se demora en prenderse la ampolleta? Milésima de segundo. Milésima. Y ya, supongamos que viaja, ya se demora si recorriera 1 milímetro por segundo, pero si no fuera la ampolleta de su casa, sino que estuviera a varios kilómetros de distancia, si la ampolleta fuera un alambre de cobre de Arica a Punta Arenas, y si usted enciende el interruptor, ¿qué le pasa a la ampolleta? ¿Se encenderá rápido o no? ¿Eso va de la mano con caída de tensión? Claro, también tiene que ver con eso. Pero ¿cómo se llama? Nuestra experiencia es que cuando uno prende el interruptor, la luz se enciende al tiro, ¿no? No, profe, igual hay milésimas de segundo, pues nada instantáneo. Ya. ¿Y a qué se deberá ese retraso? Que se demora en llegar la señal, ¿o no? En llegar la señal de... Y también Ya. ¿Y también qué cosa?
No, yo creo que por el tema de la señal también, por la señal que Ya, se puede generar. pero ¿qué significa que la señal? ¿No? Eso no lo entiendo bien. A ver, no sé cómo explicarme bien. Ya. No, está bien, si estamos aprendiendo. Pero ¿cómo se lo explicaría a su hermano chico usted? Ya, yo te lo explicaría así como al apretar un interruptor, tú estás dejando Ya, pasar el flujo de electrones, ¿ya? De la corriente eléctrica a la lámpara. ya. ¿Ya? Entonces eso se demora, pues no es instantáneo. O sea, hay un Pero tiempo. ¿por qué se demora? ¿Será por Porque esta velocidad de arrastre o no? no lo he visto, sí. Un poco, pero fíjese que si usted hiciera los cálculos, aquí se encontraría que sí, aún dentro de la casa se demoraría más de lo que de lo que es en realidad. Fíjese que el fenómeno que usted dice, la señal, es un poquito complejo, ¿ya? Porque si vamos a otro experimento, si usted quiere transportar agua de una parte de la ciudad a otra en una manguera, entonces si la manguera está llena de agua, está todo quieto, y usted llega y abre la llave en un punto y 3 kilómetros más allá, ¿cuánto se demora el agua en caer? Porque el agua no debe viajar tan rápido, las gotas de agua, ¿no es cierto? Entonces, si usted la abre la llave en un punto y después a 1 kilómetro, ¿cuánto se demora el agua en caer en el otro extremo? Depende del flujo también, ¿o no? La presión que hay ahí. Ay, claro, tiene que ver la presión, pero ¿se demoraría o sería instantáneo? No, se demoraría. Ya, pero ahí no va, no es la velocidad con que viaja una partícula adentro, ¿no es cierto? Porque como usted dijo, más o menos como la velocidad de la señal. Y eso tiene que ver con cómo una partícula empuja a la siguiente, y esa empuja a la otra, y esa a la otra, ¿o no? Pero la partícula en realidad no viajó 1 kilómetro. No viajó nada prácticamente, viajó un poquitito nomás, y fue empujando a las otras, ¿no es cierto? Entonces, dentro de la manguera se produce una onda, entonces hay una presión, lo que usted mencionó. Entonces la presión va empujando a las otras, ya, y usted podría realmente abrir la llave y cerrarla al tiro. Entonces, al abrirla, permite que se genere una presión, así como un pulso, y eso va a empujar a todas y va a caer un par de gotas en el otro extremo, pero después cuando cierra la llave ya de nuevo va a desaparecer esa presión y no va a seguir cayendo agua. Entonces, esas gotas de agua que cayeron a una buena distancia, eh, cayeron porque la gota del lado las empujó, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene que ver con la velocidad de la onda viajando dentro del agua. ¿Ya? Y eso depende del medio, en ese caso del agua, ¿ya? Y entonces en la corriente eléctrica pasa lo mismo, algo semejante, que no es el electrón que le enciende la ampolleta a usted, no es el mismo electrón que pasó allá en el conductor, digámoslo así, en este modelo sencillo que estamos discutiendo, sino que se empujaron y que se produjo, en realidad lo que se produce adentro del cobre es una onda, una señal, como usted dice, y tiene que ver cómo se transmite esa señal dentro del material, ¿ya? Y la velocidad con que se transmite la señal, que tiene que ver con la presión, si usted quiere, en el caso del agua, es distinta de la velocidad de la señal, es distinta que esta velocidad de arrastre, digamos, ¿ya? Así es que, bueno, quería discutir eso un poquitito, más que nada como una motivación para que lean ustedes, y ya sobre todo los ingenieros eléctricos, electrónicos, ahí hay muchos temas que hay que ir pensando, ¿no es cierto? Bien,
Entonces tenemos harto vocabulario nuevo, estas cosas no las vamos a estudiar en el curso con detalle, entonces vamos a tener que enfocarnos en alguna de estas cosas. Hay muchos fenómenos que no son nada de fácil de entender en detalle. ¿Están estudiados en detalle? Sí. O sea, todo esto de la distribución de velocidad, las velocidades, la velocidad de la onda de propagación y todo eso está medido y estudiado en detalle, eso se entiende muy, muy bien, digamos. ¿Ya? Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es relacionar también la corriente que se produce aquí con la pila que usted conectó. Porque eso fue nuestro experimento de partida. Entonces vamos a buscar esa relación. Entonces, ¿qué tenemos? Que la corriente que cruza cierta sección transversal de área del alambre tiene que ver con estas propiedades. Es el producto de la densidad de partículas, la carga de cada partícula, la velocidad de arrastre de las partículas y el área de la sección transversal. Bien. Ahora, aquí se introduce una cantidad física que no la vamos a estudiar mucho nosotros, pero es la densidad de corriente. Y densidad, aquí la palabra está, densidad de corriente, que está ahí, acuérdense, estamos en un alambre, podríamos ser un alambre unidimensional, qué sé yo, pero la densidad se refiere específicamente siempre, cuando vean estos alambres, a la corriente que pasa por unidad de área de la sección transversal. ¿Ya? Entonces, a ver, aquí a lo mejor voy a dibujar un alambre. Aquí voy a dibujar un alambre, ahí. Esta es la sección transversal mirada de frente. Vamos a obviar estos pequeños partes que están ahí. A ver, voy a pensar que aquí hay un milímetro cuadrado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voy a contar 10 milímetros cuadrados. Supongamos que hay 10, ¿ya? Vamos a ignorar los bordes ahí que son esos pedazos que no... Entonces conté 10 milímetros cuadrados dentro de este alambre. Si por este alambre vienen 20 amperes, pensemos que son partículas que vienen frente a usted, ¿no es cierto? Porque aquí esto está simbolizando un corte de sección transversal, una sección transversal. Si vienen 20 amperes y esto tiene 10, ¿qué dijimos? ¿Milímetros cuadrados? Ya, hablemos así, supongamos que estos son milímetros cuadrados. Tiene 10 milímetros cuadrados y vienen 20 amperes. ¿Cuántos amperes pasan o cruzan cada milímetro cuadrado? Tengo 20 amperes. Y aquí tengo 10 milímetros cuadrados el área. Ahí, chuta. Ahí. Ya. ¿Cuántos amperes hay cruzando por cada milímetro cuadrado? ¿Dos? La división, ¿no? Ah, sí, claro. Perfecto. Son 2 milímetros cuadrados por cada, que cruzan cada, a ver, 2 amperes cruzan cada milímetro cuadrado. Entonces por aquí cruzan 2 milímetros cuadrados. Por aquí cruzan 2 amperes, ¿no es cierto? 2 amperes por aquí, 2 por acá son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y los 20. Ahí están. Así es que hay la densidad de corriente, este J que está aquí, para este ejemplo, el J serían 2 amperes por metro cuadrado, por milímetro cuadrado en este caso. 2 amperes por milímetro cuadrado. Que sería bueno transformarlo a una unidad por metro cuadrado, pero bueno, eso es un cambio de unidad nomás, no es problema. Aquí lo único que quise hacer con este pequeño ejemplo es, para que ustedes no se asusten por esta densidad de corriente, la palabra densidad de corriente, significa eso que calculó su compañero ahí nomás, ¿ya? Así que usted toma la corriente que está cruzando por el área de la sección transversal. Eso es todo. Así es que para esta corriente que está aquí, cuando la divide por el área de la sección transversal, le queda NQVA. VA es la velocidad de arrastre de las partículas.
Esta es la carga de las partículas y la densidad de partículas, la densidad o número de partículas por unidad de volumen, y en esta discusión para la corriente estamos considerando que el Q es positivo, ¿ya? Y en realidad la densidad de corriente es una cantidad vectorial. La corriente misma no es vectorial, pero la densidad de corriente es vectorial y se considera de esta manera. Es NQ y por el vector velocidad de arrastre. Nada más que eso. Bien. Así es que hemos introducido este vector densidad de corriente. Ahora vamos a ver los conceptos de resistencia y de conductividad, ¿ya? La ley de Ohm y la resistencia. Ahora, entonces cuando un conductor lleva una corriente, hay un campo eléctrico dentro del conductor. Eso lo vimos como de la primera transparencia. Produjimos un campo eléctrico dentro del conductor, entonces el conductor, aquí dice lleva una corriente, ya está bien, conduce una corriente, lo que sea, pero ya sabemos qué significa esta cosa de cruzar la sección transversal. Bien, entonces, aquí estamos usando la densidad de corriente, o sea, nos estamos fijando en la sección transversal, pero por unidad de área nomás. O sea, un metro cuadrado si quiere, o un milímetro cuadrado, o un centímetro cuadrado, el área que esté usando por la unidad del área. Entonces, la densidad de corriente para algunos conductores es proporcional al campo eléctrico, ¿cierto? A uno le parece razonable, dice, ok, si hay un campo eléctrico, hay cierta... los portadores de carga cruzan la sección transversal. Y si el campo eléctrico uno lo pone al doble de intensidad, o su magnitud, digamos, es el doble, entonces uno dice, ya va a pasar el doble de portadores de carga a través de esa sección transversal. ¿Ya? Y la constante de proporcionalidad es este número que está aquí, que aquí en este caso aparece como un escalar, ¿no es cierto? Entonces, este valor sería lo que sea un número. Hay 2 veces el campo eléctrico o 3 veces lo que sea el campo eléctrico, que sea. Si se satisface eso, uno dice que el material, el metal, satisface la ley de Ohm. Si es que la densidad de corriente es proporcional al campo eléctrico, ¿ya? Podríamos mirar un poquitito eso, todavía nos queda tiempo, en nuestros primeros diagramas, para ver eso. A ver, vámonos. Ahí me fui. Ya, aquí es donde se están con velocidad de arrastre hacia allá las partículas. A ver, a lo mejor vámonos con esa transparencia. Ahí van con la velocidad de arrastre hacia la derecha. Hay un campo eléctrico en este caso que es un detalle, digamos, pero el campo eléctrico en este caso va para allá y está produciendo esta velocidad de arrastre contraria, porque la carga es contraria. Si el campo eléctrico crece al doble, uno dice, bueno, es lógico que esto creciera al doble, la velocidad, ¿ya? Pero eso no es tan seguro que suceda. De hecho, en algunos materiales no sucede, porque que aumente la velocidad al doble para el otro lado significa que la vibración de estos núcleos no le afectara. Pero en algunos materiales las vibraciones de estos núcleos empiezan a afectar. Entonces usted incrementa al doble el campo eléctrico, pero la corriente no necesariamente le crece al doble, ¿ya? Entonces esos son materiales que no son ómnicos. Ahora uno en electricidad está como acostumbrado a escuchar esto de la ley de Ohm,
como que es una ley muy importante y muy general, digamos, pero en realidad es una característica que satisface en pocos materiales. Así es que quizás no sería, a lo mejor habría que degradarla un poco de la categoría de ley, digamos, ¿ya? Porque es como un caso particular para los metales y para otros materiales. No es una propiedad general, solamente cuando la densidad de corriente es proporcional al campo eléctrico. Si se cumple eso, entonces decimos que el material es un material óhmico o que satisface la ley de Ohm. Ya. Ahora, esta cantidad se llama la conductividad eléctrica, ¿ya? Y también uno en electricidad usa otra cantidad física que se llama la resistividad y que es el inverso de la conductividad. Aquí hay que tener harto cuidado en esta parte del curso porque este sigma en esta parte del curso significa conductividad, ¿ya? Y uno podría ver de aquí que tiene ciertas cantidades, podría sacar al tiro la unidad que tiene el sigma. ¿Qué unidad tendría esto? Porque antes habíamos visto que el sigma era carga por unidad de área, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Es como la densidad, que le llaman también densidad superficial de carga, pero esto no tiene nada que ver con eso. Se usa la misma letra porque ya no nos queda abecedario griego, digamos, pero aquí significa algo distinto. Igual que el ρ, nosotros hemos usado el ρ ¿para qué cosa? Para dos cosas quizás lo hemos usado. Una es para la densidad volumétrica de carga, carga por unidad de volumen. Lo otro, cuando uno trabaja con un cilindro, en vez de la letra R para que se usen coordenadas polares esféricas, usa la letra ρ para definir la distancia al eje del cilindro. Así que se usa como una coordenada en coordenada cilíndrica, se usa en carga por unidad de volumen, este ρ, y aquí está dado como conductividad, perdón, el ρ como resistividad, que es el inverso de la conductividad. Así es que cuidado ahí, jóvenes, son las mismas letras de antes, pero que significan cosas distintas. Y de esta expresión, el campo eléctrico queda igual a la densidad de corriente partido por la conductividad. Campo eléctrico igual a la densidad de corriente dividido por el campo eléctrico igual a J dividido por sigma, o lo que es lo mismo, queda sigma igual, a ver, mejor verlo directo de aquí, J igual sigma por E, pero el sigma si lo colocamos como 1 partido por R, nos queda J igual 1 partido por ρ, digamos, perdón, 1 partido por ρ por E. J igual 1 partido por ρ por el campo eléctrico. Eso es la misma expresión de los materiales que satisfacen la ley de Ohm. Eso. Y de aquí despejamos que E vale ρ por J, ¿ya? Y el E es la diferencia de potencial dividido por el largo del alambre. Aquí hay que ser un poquito cuidadoso y le escribí una explicación aquí al lado de este pequeño cálculo. A ver, para que entendamos una pequeña cosa. Vamos a llegar a la siguiente relación, que la corriente es directamente proporcional al voltaje que usted le aplica dividido por la resistencia. Ahora, la corriente, como ya comenté al principio, yo creo que en todos los casos que vamos a hacer en este curso va a ser una cantidad definida positiva. ¿Ya? Ahí vamos a tener que estar atentos y ahí les voy a tener que ayudar si es que existiera un caso distinto. Pero esta I es positiva, la resistencia siempre es positiva, y aquí en esta expresión, este voltaje que está aquí es el voltaje positivo, ¿ya? Y ustedes saben que voltaje es la integral de E punto dl, ¿ya? Y es distinto el voltaje esto menos esto que al revés. Entonces, en esta expresión de aquí, del voltaje, se está usando la diferencia
y siempre se está considerando la diferencia de la parte del punto que está a mayor potencial menos el punto que está a menor potencial. Entonces, a ver, aquí voy a tratar de engancharlo a ustedes. Si usted tiene un campo aquí en el alambre, esto era como nuestro alambre original, había un campo hacia la izquierda, así como está indicado aquí. ¿Qué punto está a mayor potencial? ¿Este punto que está aquí con la letra A o el que está con la letra B? Si el campo eléctrico está dirigido hacia la izquierda. ¿El punto en A o el punto en B está a mayor potencial? A ver si alguien lo... O sea, aquí está el cálculo igual, pero si alguien ha aprendido así como rápidamente a ver eso, y aquí es una oportunidad de verlo. ¿Qué punto está a mayor potencial? El A. A ver, dejémoslo en suspenso. ¿Alguien tiene otra idea o no? ¿Están de acuerdo? Que el punto en A está a mayor potencial que el punto en B en este ejercicio. Ya, bueno, está correcta su afirmación. Efectivamente, el punto A está a mayor potencial que el punto B. ¿Ya? Una forma también de ver eso es, el otro día lo comentamos en una clase, que cada vez que vea un gráfico del potencial, o bueno, no necesariamente un gráfico, pero ya en los gráficos se ve bien eso, pero siempre una partícula positiva, una partícula de carga Q positiva, a ver, hay que tener cuidado. Bueno, si está en reposo, siempre se va a mover, se va a empezar a mover. Entonces, si inicialmente está en reposo y está sometido a cierto potencial, y es sometido a cierto potencial, se va a mover en la dirección hacia un potencial más bajo. ¿Ya? Entonces, si usted colocara una partícula aquí, una positiva, aquí, usted ve que se va a mover hacia allá. Entonces, entonces significa que este punto al inicio aquí está a mayor potencial que acá. ¿Ya? Entonces, o lo que decía su compañero, que este punto está a mayor potencial que este, porque una partícula positiva se movería desde aquí para acá, porque una partícula positiva justamente se mueve en la misma dirección que el campo, si es que partió del reposo, porque si inicialmente se hubiera estado moviendo ya, entonces, o sea, si viene viajando una partícula de aquí para allá, una positiva, y se ve sometido a este campo en contrario, se va a empezar a frenar, pero se va a seguir viajando hacia allá. Y puede frenarse bastante y a lo mejor no alcanza a detenerse y venía con una velocidad grande hacia la derecha, sigue con menos velocidad, sigue disminuyendo la velocidad, sigue disminuyendo y a lo mejor pasa y sale por acá con una velocidad menor, ¿ya? Entonces, ahí en todo ese experimento se mueve contrario al campo eléctrico y se mueve de un punto de menor a mayor, pero eso porque venía moviéndose desde antes. Pero si está en reposo, una partícula positiva siempre va a ir a un punto de potencial menor. Y esto está calculado aquí, que ustedes ya lo conocen y que esto lo vamos a medir ya en la prueba que viene, el 14, así que le va a servir para chequear eso. Bueno, entonces, la expresión aquí, esto, si uno se acuerda así para estas discusiones a veces que no están, que no importa el signo, usted dice la diferencia potencial es la integral de E punto L, y si el campo es constante, sale fuera de la integral y le queda E por la integral de dl, que es E por L. Entonces el potencial es E por L. Y de ahí entonces, como nosotros queremos el E es V, que es potencial, dividido por L. Así es que el E lo puede reemplazar como V partido por L. Este E que está aquí, ahí está, V partido por L. Y ahí venimos con la otra fórmula, que es ρ por J, de aquí y de esta, y eso le queda que la diferencia potencial entre dos puntos
es Rho, pasa el L hacia arriba, dividido por A y queda I. Y aquí está la relación que andábamos buscando. Esto de aquí es la resistencia. Es el producto de la resistividad por el largo del alambre dividido por su sección transversal. Eso es la resistencia del alambre, y le queda esta relación, que V, el potencial, es igual al producto de R por I, por la corriente. O que la corriente es V dividido por R. A mayor, si usted coloca aquí, a ver, detengámonos ahí para chequear de nuevo. ¿Qué le ha parecido esta parte? ¿Habían visto la ley de Ohm antes o no? ¿En algún curso? Profe, yo la vi en el colegio. Ya, bien, excelente. Pero la vieron más sencilla, seguramente vieron aquí la fórmula nomás, ¿no es cierto? Sí. Sí. A ver, porque a veces también los estudiantes en el colegio hacen una cosa con un triángulo, ¿no? ¿Le pasó a usted? Sí, también. Para acordarse, pero a veces yo creo que se confunden un poco. Pero fíjese, si uno a ver, dice, ok, tengo un alambre y tengo una pila, y voy a conectar la pila que tiene cierto voltaje. La corriente, si usted le aplica una pila de más voltaje, ¿va a lograr usted una mayor corriente o no, o menor, si crece el voltaje? Mayor corriente. Ya, ahí está bien, ¿no es cierto? Entonces aquí fíjese que esta fórmula al tiro le da que si usted crece el voltaje, le crece la corriente. Como lógico, ¿no es cierto? Usted coloca una pila de 3 volts, entonces usted dice, voy a lograr el doble de corriente por el mismo alambre. Así es que uno ahí encuentra que la corriente es proporcional al voltaje o a la pila que usted le está aplicando. Y si el alambre tiene cierta resistencia, también sale bastante lógico decir que si usted tiene el alambre, tiene la pila de 1,5 volts y coloca un cierto alambre, ¿ya?, de cierta resistencia, va a lograr cierta corriente. Pero si coloca otro alambre de mayor resistencia, va a lograr más corriente o menos corriente, con la misma pila. Menos corriente. Menos, cierto, es lógico, como usted dice, lo deja entrever. Así, obviamente va a lograr menos corriente. Entonces, ahí usted tiene resuelto y no tiene para qué acordarse de ningún triángulo, tiene esta relación. Eso es más fácil que verlo de aquí, o sea, si usted dice el voltaje, ¿cómo tiene que ver con la corriente y con la resistencia? Yo encuentro, por lo menos para mí, que aquí sale un poquito menos intuitivo, a no ser que uno tenga harta práctica y ahí se da cuenta. Pero en esta expresión, como I igual V partido por R, sale, nunca se va a equivocar uno en colocar, no va a colocar el R arriba y el V abajo, ya que a veces, yo me acuerdo cuando hacíamos pruebas presenciales, los estudiantes con los nervios, se ponían nerviosos y decían, profe, pero es que no me acuerdo bien si el R va arriba o abajo. ¿Ya? Entonces esa es una buena manera de aprender el orden adecuado, y de ahí despeja y le queda que V es igual a I por R. V es igual a I por R. Bien. Aquí también están apareciendo dos palabras nuevas. Uno es el Rho, que es resistividad, y este R, que es resistencia. ¿Ya? Así es que en realidad hay como 3 palabras que aquí no he nombrado la última, que es resistor. Entonces, un resistor sería el aparato, ¿ya? La resistividad tiene que ver con el material con que está hecho, si es un aparato cuya parte eléctrica está hecha de aluminio, por ejemplo, el aluminio tiene cierta resistividad. Si está hecha de cobre, tiene otra resistividad. La resistividad depende del material con que está hecho el resistor, ¿ya? Entonces, y la resistencia tiene que ver con la geometría del aparato. Un alambre más largo presenta mayor resistencia al paso de los portadores, al paso de los electrones, si quiere. Y si el alambre tiene una sección transversal de área mayor, entonces si la coloco, ya, si es de mayor
aquí en esta fórmula a la resistencia es esto. Si es mayor esto, entonces va a presentar menor resistencia al paso de los electrones. O sea, a los electrones le va a ser más fácil viajar a través de un alambre de una sección transversal grande. O sea, que más, se ve más ancho, digamos. Entonces, cuando vaya a la ferretería, ahora entonces usted va a pedir un resistor. Uno siempre habla de resistencia tanto para los resistores como para el aparato mismo. O sea, para el aparato mismo que es el resistor, le llama resistencia también. Bueno, ok. Ustedes me entienden, ¿no es cierto? Jóvenes, ¿qué le ha parecido esta clase? Un poco... ¿Conocían alguna de estas cosas con mucha materia nueva o no? ¿No se complicaron mucho? ¿Ah? Decirse que tal vez se complica un poco la cosa. Sí, pero no, mire, no se asuste, porque esto, se da cuenta usted que sí, que es un poquito complejo cuando uno mira el asunto en detalle, ¿no es cierto? Ahora, en este curso, nosotros vamos a usar algunos de estos resultados, vamos a ir ganando un poquito de ¿cómo se llama?, de intuición, cómo son las cosas que están funcionando adentro, pero no vamos a hacer grandes cálculos con la parte microscópica, ¿ya? Quizá algunas cositas, pero muy prácticas nomás. Pero esto yo quería mostrárselo porque le da una idea de que ya uno dice, ok, estamos hablando de corriente, pero el tema es complejo, ¿no es cierto? Cuando uno mira las cosas en forma microscópica, qué es lo que está pasando realmente, qué es lo que le está pasando a los electrones, todo eso. Y los libros tampoco nos lo explican mucho y uno tampoco lo puede explicar en detalle porque esto es como un primer approach, o sea, es una primera aproximación al tema. Esto sí está explicado en el Serway, ¿ya? Todo esto que estamos hablando en este momento está en el Serway. Así es que tienen que leerlo y mantenerlo en mente. Y si alguna cosa no la entienden bien, no importa, déjenla pasar y sigan adelante, ¿ya? Y bien, en este momento casi estaríamos terminando la clase. Les voy a contar en un minuto nomás lo que vamos a hacer en la próxima clase, que lo novedoso es que estas corrientes, ahora cuando usted produzca esta corriente en este alambre, eso va a producir un campo magnético alrededor del alambre, ¿ya? Entonces vamos a empezar a estudiar campos magnéticos la próxima clase. Eso nomás. Así que repasen esto, lean el Serway. Yo creo que eso hay que seguir repitiéndolo porque no es solamente lo que estamos viendo aquí, lo que tienen que aprender ustedes, sino que leer el Serway, échenle una leída, qué sé yo, se ven las cosas que se entiendan, convérselo con algún compañero, pregúnteme a mí, y algunas cosas van a quedar igual dudosas, porque son temas complejos igual, algunos de ellos, otros no, otros uno sabiendo lo que tiene que entender ya es suficiente, o sea, no es necesario que aprenda todos los detalles. Bien, eso nomás les quería contar por hoy día. Estamos justo terminando la hora, están libres de abandonar la sala, porque yo sé que tienen clase algunos. Y si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, tengo unos minutitos libres y podemos conversar. Yo creo que tengo una consulta, pero... No, profe. ¿Se va? Que no la alcancé a escuchar al principio. Yo, profe, tengo una consulta, pero... Ya. No tiene que Bueno, ver... no me despedí de su compañera, porque no la alcancé a escuchar, pero me dio la impresión que se iba. Ya, dígame. Sí, era con respecto al contenido que quedó sin evaluar en la primera prueba, porque en el Moodle me llegó un mensaje de que me preguntaba en qué horario yo podía, para poder coordinar el horario de la prueba. Claro, pero usted respondió, ¿no? Sí, respondí y no recibí respuesta. Sí. Es que varios de sus compañeros, no, es un grupo pequeño, ¿me entiendes? Sí, Pero profe. igual, son unos 15 estudiantes nomás los que van a tener que dar esa pregunta, pero varios de ellos no han respondido.
yo creo que ya ahora va a ser el momento de que les mande un segundo correo y que si no responden dentro de una semana o algo así, ya voy a subentender de que ya no quieren hacer eso, digamos. Entonces, en ese caso, voy a tener que... yo creo que les voy a mandar un segundo correo y si usted entonces va a tener que decir de nuevo cuál es el tiempo que tiene disponible. Pero eso ha sido porque la prueba está lista, está esperándolo. Y no sé qué pasa. Una pregunta, aprovecho de preguntarle a usted. Por ejemplo, cuando yo mandé ese correo por el Moodle, usted también lo recibe en su correo personal, ¿no es cierto? Sí, sí, también me llegó como una notificación al correo con el mensaje. Claro.